Capítulo 10, fragmento 1. Mientras tanto, María Luisa seguía viviendo agradablemente en Parma, donde tomaba parte en las diversiones del carnaval, al extremo de disfrazarse como los invitados a sus bailes. Sin embargo, la tenía preocupada un constipado crónico de Níper, que degeneró al fin en una gran debilidad general y lo llevó al sepulcro. La duquesa lloró amargamente la muerte de su favorito y le hizo erigir un precioso mausoleo. Pero no había de tardar en reemplazarlo en su corazón por el conde de Bombelles, su mayordomo. Continuaba carteándose con su gran amiga la condesa de Crenneville, a quien hacía confidente de todas las intimidades de su vida. Pero en ninguna de sus cartas hablaba de su hijo. Parecía haberlo olvidado completamente. Según un informe diplomático relativo a un viaje de recreo que hizo a Suiza después de la muerte de Níper, María Luisa se hallaba baldada de reumatismos y obstrucciones y parecía una mujer de 55 años mal conservada. Pasó parte del verano en un castillo que había alquilado por los meses de agosto y septiembre cerca de Ginebra. Visitó en Arenberg a la reina Hortensia, que se hacía llamar duquesa de Saint-Lô. El prefecto del Ain afirmaba que en una comida la archiduquesa había pedido noticias del duquesito de Burdeos, que según decían era la dicha de Francia. El mismo prefecto hacía vigilar su residencia a fin de saber si la visitaban franceses y había prohibido la venta de retrato del duque de Reichstag allende la frontera. María Luisa pensó una vez en su hijo, pues escribió a su amiga que le mandase algunas novedades de París en chalecos y corbatas para hacerle un regalo. Un simple regalo para probarle que aún se acordaba de él y nada más, pues no pensaba ir a verle a Schönbrunn, ni le preocupaba su educación, ni su salud, ni sus proyectos, ni su porvenir. No todo el mundo le tenía olvidado. Pensaban en él los bonapartistas que aspiraban a sentarlo en el trono de su padre, razón por la que eran objeto de la más estrecha vigilancia de parte de la policía francesa. Esta dirigía al gobierno numerosos informes sobre los emblemas sediciosos con que los defensores del imperio procuraban reanimar el celo de los partidarios de Napoleón II. Ya desde 1817 se señalan en dichos partes policíacos las escarapelas tricolores profusamente distribuidas en Lisieux y una protesta de María Luisa al Congreso de Viena. En los departamentos de Herol y la Costa de Oro, una infinidad de grabados representan al rey de Roma vestido de sargento y se ven barajas con la imagen de Napoleón II. En el Allier y el Indre abundan las cajitas de rapé con los retratos de la familia imperial. En el Indre y Loire se encuentran pipas de barro con la efigie de los Bonaparte y carteles sediciosos en que se dice que Napoleón, escapado de Santa Elena, vuelve con soldados a Francia y va a sentar a su hijo en el trono, reservándose para sí el cargo de teniente general del imperio. En todas partes se venden pañuelos de seda con la imagen del rey de Roma y medallones del joven príncipe. En 1829 aparece grabada en muchos árboles de Romilly esta inscripción: ¡Viva Napoleón II! El 7 de junio del mismo año se recogen en Metz numerosos grabados que representan a Napoleón bajo el sauce de Santa Elena, abrazando a Francia, mientras la verdad tiene un libro abierto en el que se lee: el honor inglés queda infamado para siempre. En toda Francia hay una profusión de pañuelos, cintas, bustos, gorras, medallones, tirantes, estatuitas, grabados, cuchillos, platos, cortaplumas, chalecos, alfileres, copas, escarapelas, barajas y otros muchos objetos, sin contar las canciones, los carteles, los folletos
y las monedas que representan al hijo de Napoleón en todas las actitudes y en todos los trajes. Los vendedores de estos emblemas sospechosos son metidos en la cárcel y amenazados con penas severísimas los que tengan alguno en su poder. Una nota de la policía, fechada el 12 de junio de 1828, indica lo mucho que preocupaban al gobierno aquellas manifestaciones. Napoleón, decía la nota, pertenece a la historia y su hijo a Austria. No está prohibido vender el retrato de este último desde el momento que se le dejan sus nombres y títulos actuales, los únicos legítimos. Pero el vender su retrato que le representa a caballo, de uniforme de húsar, y añadir al pie del grabado una N coronada y rodeada de una aureola es extralimitarse, puesto que el mismo duque de Reichstag ha renunciado al nombre de Napoleón. Y sacar otra vez a relucir este nombre, aplicándolo a su hijo, parece una inconveniencia. En septiembre de 1829, el ministro del Interior, M. de la Bourdonnais, decía en una circular a los prefectos: cuando los grabados o litografías en que Bonaparte figura como general representan batallas y tienen un carácter histórico, puede ser concedida la autorización de venta. Todas las demás composiciones deben prohibirse, pero la distinción que acaba de hacerse respecto a Bonaparte no debe en manera alguna aplicarse a su hijo. Este no pertenece a la historia ni a Francia, y solo la malevolencia puede tratar de difundir su retrato. Así es que, bajo cualquier pretexto o forma que se presente, negaréis vuestra autorización. Los imperialistas no se contentaban con esparcir los objetos sediciosos de que hemos hecho mención, sino que tramaban complots en favor de Napoleón II, complots que iban fracasando uno tras otro y cuyo epílogo solía ser el fusilamiento de sus principales jefes. La conspiración del Bidasoa, organizada en 1823 en favor de los liberales españoles, tenía tendencias napoleónicas. Los acusados absueltos de los antiguos complots del Este y muchos carbonarios se habían reunido en España a fin de instituir en la frontera francesa una regencia que expidiese órdenes y decretos en nombre de Napoleón II y proclamase como constitución el acta adicional de 1815. María Luisa era llamada a presidir la regencia. Varios oficiales retirados o en situación de cuartel sobornaban a las tropas, repartiendo proclamas en que se inducía a los vencedores de Jena, Austerlitz y Wagram a rebelarse contra las insinuaciones de las potencias extranjeras que querían hacerles combatir la libertad. Otros, que se titulaban miembros del Consejo de Regencia de Napoleón II, protestaban contra la legitimidad y el gobierno de Luis XVIII. Declaraban antinacional todo atentado que emanara de este príncipe contra la independencia de la nación española y difundían el rumor de que el rey de Roma se hallaba en España e iba a presentarse al ejército. El coronel Fabier, que ya en 1820 había dirigido otro complot en París, se hallaba al frente del movimiento del Bidasoa e intentó el 6 de abril impedir con sus fuerzas el paso del ejército francés. Pero la enérgica decisión del general Balin, que hizo ametrallar a los insurrectos y pasar el río por sus tropas, puso fin a la rebelde intentona. Fabier se retiró a Inglaterra y más tarde se cubrió de gloria batiéndose heroicamente en Grecia contra los turcos. El éxito de la expedición de España y la huida de los principales conspiradores iban a imposibilitar en lo sucesivo toda tentativa de complots militares. Además, los bonapartistas, que habían esperado una restauración imperial con la regencia de María Luisa,
se habían convencido al fin de que ésta se desinteresaba del porvenir político del hijo de Napoleón. La duquesa de Parma, pesarosa de no poder dar bailes durante su luto, se consolaba yendo a menudo al teatro, aunque no estaba satisfecha de sus cantantes. Terminado el luto, reanudó sus fiestas. El 12 de enero de 1830 decía en una de sus cartas: «He dado el primer baile del martes último. Ha sido muy brillante, y debo decir que tenemos actualmente, para una pequeña ciudad como Parma, mujeres jóvenes y bonitas en gran número». Y el temor de parecer demasiado frívola le hacía añadir hipócritamente: «El mundo ya no tiene atractivos para mí. Cuando frecuento la sociedad es por deber, y no encuentro verdadera dicha sino en ocuparme de los hijos que el amado difunto me dejó». Y su hijo, el del emperador, de este no habla. Pero sí, 3 meses después, en el momento de ir a pasar algún tiempo con él y con el emperador de Austria, confiesa que parte a disgusto. «Además de la pena que me causa separarme por 3 meses de mis hijos, nunca emprendí un viaje tan de mala gana, porque no auguro en él más que disgustos y contrariedades. Quisiera estar ya de regreso». En cambio, el emperador de Austria tenía vivo interés en la educación de su nieto. A veces asistía a sus exámenes con la emperatriz. El último tuvo efecto el 1 de mayo de 1830. Uno de los profesores del tribunal interrogaba al joven príncipe sobre el código de legislación militar, cuando el examen fue interrumpido por la súbita crecida del Danubio, que inundó varios arrabales, destruyendo casas enteras y haciendo un gran número de víctimas. El emperador y la emperatriz recorrieron en barca los puntos más amenazados, distribuyendo socorros a los indigentes. El duque de Reichstag, impulsado por su filantropía, hubiera querido seguirlos, pero sus médicos, que temían por su salud, se opusieron. El joven príncipe crecía de una manera alarmante. Por esto el emperador le prohibió seguirle, y él se consoló entregándole para los pobres y los desgraciados todo el dinero que su bolsillo contenía. Napoleón II era muy aficionado a la equitación desde la infancia. Le gustaba montar caballos briosos, ya en medio de las tropas, ya en el Prater. A los 7 años había querido vestir el uniforme de soldado. Ascendió de sargento oficial y en 1828 a capitán de regimiento de cazadores del emperador. En julio de 1830 iba a ser comandante en el regimiento de Salins y en noviembre teniente coronel del regimiento de infantería de Nassau. El 20 de marzo de 1830 había cumplido 19 años y no pensaba más que en la carrera de las armas, en que quería ilustrarse a toda costa. Mientras tanto, había consentido en pasar algunos meses en Baden, risueña estación balnearia próxima a Viena, donde su madre fue por fin a verle. La duquesa vivía en el pabellón de Flora y su hijo enfrente, en la casa del templo griego. Casi todas las mañanas, y con frecuencia por la tarde, el duque de Reichstag salía a caballo, sencillamente vestido con casaquilla de color castaño oscuro, sombrero de fieltro negro y acompañado de un criado a caballo como él. Entonces fue cuando el príncipe conoció al caballero Proksch Osten, que iba a ser su mejor y más fiel amigo. Antonio Proksch, nacido en el año 1795 en Graz, de una honradísima familia burguesa, después de haber recibido una esmerada educación, entró en el ejército austríaco e hizo las campañas de 1813, 1814 y 1815. Había experimentado, como sus camaradas, el odio al despotismo napoleónico, al mismo tiempo que una admiración irresistible por la energía y el ascendiente del emperador.
No fue partidario de la restauración borbónica, que consideraba como un anacronismo. Creía que el destronamiento de Napoleón era, de parte de las potencias, una falta de confianza en sus propias fuerzas. La vuelta de la isla de Elba no le sorprendió. Consideróla como una prueba de lo que tal hombre podía hacer en Francia. Los reveses del emperador no disminuyeron el aprecio en que él le tenía. A pesar de haber figurado entre los adversarios de Napoleón, tenía el alma bastante elevada para no compartir los sentimientos rastreros de ciertas gentes que se encarnizaban entonces contra el prisionero de Santa Elena, hasta el extremo de negarle sus talentos militares. Prokesch, indignado, publicó en 1818 una memoria titulada Las batallas de Ligny, de los Cuatro Brazos y de Waterloo, memoria que fue leída con el mayor interés por los principales oficiales del ejército austríaco. Este trabajo iba a ser, sin que el autor lo sospechara, el punto de partida de sus relaciones con el duque de Reichstadt. Prokesch había estudiado la estrategia en las oficinas del archiduque Carlos y se había apasionado por las matemáticas, que profesó en la escuela de cadetes de Olmütz desde 1816 hasta 1818. Fue ayudante de campo del feldmariscal Schwarzenegger y publicó interesantes escritos militares. Consagróse después a estudios geodésicos en los Cárpatos y viajó por Grecia, Asia Menor y Egipto. Volvió a las costas de Grecia a tomar, a las órdenes del almirante Dándolo, el mando de una flota armada contra los piratas que amenazaban el comercio austríaco. Finalmente se distinguió en diferentes misiones en Esmirna, San Juan de Acre, Alep, Rodas y Egipto, y por estos servicios obtuvo el título de Caballero de Oriente. Después de varios años de ausencia volvió al Graz, donde sus compatriotas le dispensaron un honroso recibimiento. Francisco II, que visitaba entonces Estiria, se había detenido en la capital y quiso ver y felicitar a Prokesch por sus brillantes servicios. El 22 de junio, este fue invitado a la mesa imperial y colocado al lado del duque de Reichstadt, a quien deseaba mucho conocer. Prokesch confiesa que aquel guapo y noble joven de ojos azules y profundos, de frente pálida, de cabello rubio y abundante, tranquilo y dueño de sí mismo en todos sus modales, hizo en él desde el primer momento una impresión verdaderamente extraordinaria. No cambió con el duque más que algunas palabras tímidas, pues durante toda la comida la emperatriz y el archiduque Juan se complacieron en interrogarle sobre sus viajes. Solo al fin de la reunión pudo el joven príncipe estrecharle cordialmente la mano y decirle estas palabras significativas: «Hace mucho tiempo que os conozco». A la mañana siguiente el conde de Dietrichstein fue a verle y le suplicó que le siguiera a las habitaciones de su ilustre discípulo. Al verle llegar, el hijo de Napoleón le salió al encuentro con los ojos animados y la actitud llena de confianza, y le repitió: «Sí, hace mucho tiempo que os conozco y os quiero. Defendisteis el honor de mi padre en un momento en que cada cual le calumniaba a porfía. Leí vuestra memoria sobre la batalla de Waterloo y, para mejor penetrarme de cada línea, la traduje 2 veces, primero en francés y luego en italiano». En dicho escrito, Prokesch había demostrado que, al revés de las guerras precedentes, en que la fortuna se había complacido en favorecer a Napoleón, el emperador había tenido contra él en Waterloo una infinidad de obstáculos: lluvias torrenciales que habían encharcado el terreno de las maniobras, retrasado sus movimientos y fatigado a sus tropas, y dificultades de toda especie que habían hecho interceptar sus correos. En realidad, sus concepciones habían sido tan geniales como siempre, pero la suerte adversa había contrariado todos sus esfuerzos. La conversación recayó luego sobre Grecia. El día antes, en presencia de la emperatriz, del archiduque Juan y del conde de Dietrichstein,
Prokesh se había atrevido a decir que, faltando pretendientes al trono de Grecia desde la negativa del príncipe de Coburgo, el hijo de Napoleón parecía naturalmente designado para ocuparlo. Y con gran sorpresa suya, el auditorio había parecido aprobar su aserto. En su conversación con el duque de Reichstag, Prokesh volvió hábilmente sobre el mismo tema y el príncipe le comprendió enseguida, sin que él tuviese necesidad de insistir. Pero otro día el duque le dio a comprender que tenía miras más altas. Sin embargo, con sincera modestia, negó tener una ambición prematura. Hasta para la corona helénica se consideraba aún demasiado joven. De la Grecia se pasó a la Siria. El duque empezó a hablar de la campaña de Bonaparte y de las causas de su detención ante San Juan de Acre. Se expresaba con ardor, examinaba como juez competente los resultados considerables que hubiera podido tener la toma de dicha ciudad. Cada frase, cada palabra suya relativa a su padre, revelaba la más entusiasta admiración y el afecto más profundo por éste. El duque y Prokesh discutieron varias maniobras del emperador, y el ilustrado oficial quedó sorprendido de la sagacidad del príncipe y declaró entre los militares reunidos entonces en Graz que nadie le parecía tener el golpe de vista más penetrante ni mayores aptitudes que él para el mando en jefe de un ejército.